Volvemos aquí en Semana en Vivo. El doctor Hernando Yepes no me deja hablar. Esto es una... Pero bueno, aquí estamos todavía hablando y la pregunta que yo tenía es, la Constitución del 91, estábamos hablando, fue el producto de una ruptura, una desesperación nacional que produjo una necesidad de rompernos, ¿verdad?, con lo que había, porque daba la sensación de que nos estábamos ahogando como país y que nos estábamos, perdiendo los estribos. En fin, llegamos a esa Constituyente del 91 casi pues con un salvavidas y la sacamos adelante. Yo creo que esa es parte del problema de ahora. Y mi pregunta es, ¿cuáles son esos cuáles son esas dinámicas que nos llevarían a llegar a ese estadio que producen las nuevas constituciones? Porque pero quitarle la palabra al doctor Yepes, yo quería solo agregar un elemento de caracterización de lo que pasaba. Matan al doctor Luis Carlos Galán, sí, y en la escena irrumpe un personaje con mucho coraje que logra encarnar en ese momento esa sensación de que se podía salir adelante, y la constituyente se convoca al clamor de bienvenidos al futuro de César Gaviria. César Gaviria le dice al país, el viejo orden ha terminado, aquí llegó una nueva generación al poder y esta nueva generación va a redefinir las reglas de juego, y para poderlas redefinir convoca la Asamblea Constituyente. Esa fue, digamos, la promesa de la Asamblea Constituyente. Y acá no veo eso. Haciéndole eco al espectador que fue el director de esa campaña. Claro, que fue primero, porque realmente el proceso comienza con Barco. Claro. Sí. Supuestamente un gobierno gris, etcétera. Cuando propone Fernando Cepeda el plebiscito, que estaba prohibido, y propone el esquema gobierno-oposición, que es lo que usted está hablando, María Jimena. Entonces, el esquema gobierno-oposición que propuso Barco entonces, y que algunos no entendimos en ese momento, que era el desmonte del Frente Nacional, no se ha podido generar en Colombia, que era la raíz propiamente dicha del plebiscito y la constituyente, más que los acuerdos parlamentarios. No se ha podido hacer el estatuto de oposición. No se ha podido hacer el esquema gobierno. Y que hubo que sacrificar. De acuerdo a lo que yo recuerdo Guillermo todavía Alfonso, un sistema parlamentario que a mí me parece peligroso por la corrupción que existe, evidentemente. Puede que teóricamente tenga los contenidos del esquema gobierno-oposición institucional, que era una propuesta que tenía Alfonso López Miquelsen con un sistema semiparlamentario. Pero digamos, realmente... La Misael Pastrana. Y Misael Pastrana. Y hay que recordar una cosa, ya que dijo Gabriel, esto una cosa solamente para recordar. ¿Cómo hubo que desmontar ese proceso de Virgilio Barco una noche, a altas horas de la noche? Con Carlos Lemos, ministro. Por un mico, por el mico. Yo era parlamentario, senador de la República. Por el mico. Para poder, tuvimos que llevar y a enterrar esa para impedir que la mafia tumbaran la extradición. Y ahí quedaron los que hoy ya están, la gran mayoría de los que hoy están cuestionados, hoy la gran mayoría que están en la cárcel o estuvieron en la cárcel o están vetados porque fueron condenados, fueron los que estuvieron dentro del Partido Liberal tratando de bregar a que no hubiera constitución. Nombres para que recordemos. David Turbay, por ejemplo, va a mencionar uno. Bien. Pero ¿sabe qué, María Jimena? Situaciones Alberto Santofimio Botero, por ejemplo. Esa pelea de personas fueron a los cuales tuvimos nosotros que oponernos para impedir que eso pasara. ¿De Santanderiano de la Cámara? Es que ha acabado la reforma del 86, que era la que estaba hablando Guillermo Alfonso, que era la reforma de Carlos Lemos, que traía unos elementos nuevos. Sí. La única circunstancia que yo he visto, y en eso creo que era el gran mensaje de la constituyente fue el optimismo que generó la constituyente. El país nunca volvió a ser optimista. Entonces el país vive en una oscilación entre el optimismo y el pesimismo muy complejo. Pero la única vez que yo he visto a Colombia, por lo menos en lo que llevo, yo también fue esa época. En medio de semejante tragedia. El bienvenidos al futuro. Pero retomo algo que mencionábamos al comienzo y señala Guillermo Jaramillo. Esa es la paradoja más siniestra de la Constitución. Es que los narcos, el cartel de Medellín con acción y el cartel de Cali comprando conciencias, llegan a la conclusión de que solo la constituyente les podía restablecer la prohibición de la extradición. Y la constituyente tiene un capítulo dolorosísimo, y es que el señor Pablo Escobar seguía los debates de la constituyente y cada una de sus decisiones se iba dando al ritmo de lo que pasaba en las sesiones de la constituyente. Pablo Escobar decide entregarse el mismo día
no la plenaria, que la comisión de la constituyente prohíbe la extradición. Ese día, a él le cuentan, eso está relatado en algún libro, le dicen, Escobar ya quedó aprobada en comisión, y Escobar manda a decir, díganle al gobierno que yo me entrego. No, que tráiganme el helicóptero que ya voy para allá. Es cierto, es cierto. Juan, pero la élite intelectual de Colombia estuvo en esa constituyente. Muy bien, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si pasa lo mismo con el narcotráfico y la parapolítica? Juan Gabriel, yo no, porque yo no estaba. Yo era auxiliar de Álvaro Gómez. Oigan, por favor. La pregunta es, se la estoy haciendo a Juan Lozano, para responderla a todos ustedes. ¿Qué pasa, qué podemos hacer si pasa lo mismo en la próxima Asamblea Constituyente? ¿Cómo se puede impedir que entre el narcotráfico, la parapolítica, como entró a la Constitución del 91? La pregunta. Ahí es donde está el problema. Y blindar la elección, María Jimena. Es que tenemos que aprender de lo que no hemos aprendido. ¿Cómo se meten los narcos? Por dos caminos. Con la compra y con la intimidación. La compra, límites, topes. ¿Por qué estos congresos han salido peor cada vez? Porque es que permitieron que las campañas valgan unas cifras que son absolutamente exorbitantes, que vuelven la política no servicio público, sino inversión. Entonces, lo primero, reglas claras en eso. Y lo segundo, ahora financiadas con los fondos indicativos. Gracias por devolverme la libertad de expresión. Es que es importante. Después dice que no lo dejo hablar. Dios mío. Es importante. Vamos a llevarle tomar esto en consideración. Cuando yo hablo de que la constituyente está en el futuro mediato del país, no en el inmediato, es porque la constitución está ciertamente dispersa y despedazada. Y porque ya sabemos que necesitamos nuevamente una reforma del legislativo, nuevamente una reforma del ejecutivo, nuevamente una reforma del Poder Judicial, y hasta ahí los órganos de control. Entonces, sabemos que los órganos no son capaces de reformarse a sí mismos, y que la Constitución no se puede construir, como lo han intentado el presidente Santos en su famosa fracasada reforma de la justicia, como los tres intentos del señor Uribe, no se puede construir por un pacto de los poderes constituidos. La Constitución no se puede construir sino a partir de esa altura y preeminencia de que les hablaba. Pero entonces quisiera decir lo siguiente. ¿Por qué digo que mediata? Porque sí creo que no hay reunidos en este momento ninguno de los 4 requisitos que, a mi entender, deben estar en la base de la cultura política en un momento dado para convocar una constituyente. Lo primero, una fuerza política encarnada en el Ejecutivo capaz de orientar o por lo menos impedir los desbordamientos. El gobierno próximo, el que elegiremos, cualquiera que él sea, pero peor si es Santos, será un gobierno endeble, un gobierno al borde de la muerte por papirotazo. Segundo, es un gobierno sería un gobierno presidido por un presidente desconceptuado, desprestigiado, desprovisto totalmente de credibilidad. Y entonces, eso que necesita la constituyente, que es un monstruo prehistórico, de ver al frente un poder capaz de orientar, no lo tiene. Segunda razón, necesita un clima de pluralismo inclinado a la concordia, como el que en ese momento histórico produjimos en el 91, y no existe ahora en este régimen de crispación. Nos falta, y la tercera, se puede conseguir, pero déjame, te digo la tercera, que es muy importante. No se olviden que lo que la Constitución hoy reglamenta es un constituyente institucional, es decir, un constituyente sujeto a reglas, con un sistema de control basado en una Corte Constitucional que necesitaría una elevadísima dosis de prestigio para poder nos toca Yo creo que eso no es tan cierto por lo siguiente. La constituyente fue, más o menos la abstención de la constituyente fue el 65 al 70%, la constituyente colombiana. De manera que Isquí logró producir una cosa muy importante en el país, con el 70%. Porque reflejó el espectro entero. Pero digamos, eso fue lo que pasó. La legitimidad que le faltó en cantidad, le sobró en calidad. Viene ahora en una futurología rapidísima, viene una serie de manifestaciones populares en los próximos años,
la gente está aburrida con el sistema y hay que estar listos. Nos tenemos que preparar los colombianos responsablemente para redefinir las reglas de juego y para tener una constituyente que pueda interpretar esa necesidad. Nos tocó irnos. Sí. O sea, ya. Pero estamos de acuerdo. Yo creo que sí hay que ponerle cuidado a una situación que se está. Pero este es el capítulo, un capítulo que se abre nuevo, y yo creo que este va a ser el primero de muchísimos programas sobre este tema. A ustedes los espero con otro tema de interés nacional y muchas gracias por estar aquí esta noche en Semana en Vivo.